Fue en esta época en donde la ciencia tuvo un gran estancamiento debido a que las instituciones religiosas consideraban algo negativo cualquier idea fuera de su autoridad. ¿Qué fue la Edad Media? Es una de las etapas o periodos históricos más prolongados, estudiados y conocidos, comprendido entre los siglos V y XV, y el cual se sitúa entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y la llegada a América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Curiosamente, pese a ser tan conocido, existen discrepancias respecto a cuándo este tuvo fin, valorando algunos autores que la Edad Media termina con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Este periodo histórico es considerado en base a los eventos que acaecieron entre Europa, Asia y el norte de África durante dicho periodo temporal, no existiendo como tal en América. Aspectos socioculturales. Se trata de una época con grandes conflictos bélicos y en los que el mundo conocido se caracterizaba por una gran focalización en la fe, en la que prevaleció el sistema político de la monarquía autocrática y el feudalismo. A menudo es considerada una de las pocas etapas que han supuesto un retroceso o estancamiento del ser humano. A pesar de que también en esta época también existieron grandes avances y en ellos se configuró en gran medida la mentalidad y creencias básicas de la mayoría de los pueblos occidentales actuales. Aspectos socioeconómicos. A partir del siglo XII se dieron profundos cambios en Europa, el comercio en la Edad Media, la economía rural y cerrada propia de la época feudal se transformó gradualmente en una economía abierta y comercial. Entonces, la industria, los mercados y el dinero recobraron importancia. Actividades urbanas. La ciudad medieval fue un centro de producción de objetos manufacturados. Las ciudades eran lugares de mercado habitual. Para articular el comercio interior aparecieron nuevas rutas terrestres entre ciudades. Los artesanos de un mismo oficio, curtidores, plateros, tejedores, se agrupaban en calles que recibían el nombre de su actividad. Los artesanos de un mismo oficio se organizaban en talleres, propiedad de un maestro artesano. El taller y la vivienda solían estar juntos. En 1346 la plaga llega a Inglaterra. En 1492 llegada de Colón a América. Y en 1564 nace William Shakespeare. Principales características de la Edad Media. Teocentrismo. Sin duda alguna, si hay una característica clave de la Edad Media es la presencia de un marcado teocentrismo, que servía como base para explicar el universo y a partir del cual se marcaba la mentalidad, las normas de convivencia e incluso las leyes de la época. Religión como base. Profundamente vinculada con el punto anterior, podemos encontrar el gran valor e importancia de la institución religiosa, la cual tenía un poder equiparable e incluso a menudo superior que la de los monarcas de los distintos países, tanto a nivel formal como informal. Monarquía y feudalismo. El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey la figura de máxima autoridad de cada país y capaz de hacer cualquier cosa que fuese su voluntad. Organizaba la sociedad según su propio criterio, a menudo guiado y aconsejado por el resto de los nobles y los altos cargos eclesiásticos. En este periodo algunos reyes se tornaron también emperadores al expandir sus reinos a múltiples territorios. En las clases sociales, durante la gran mayoría de la Edad Media, prevalece una estructura social basada en tres clases sociales básicas: campesinos, nobles y clérigos. Y por supuesto, en lo más alto de la pirámide de clases sociales encontramos al rey. La base de la sociedad y la clase en la que la mayoría de la población estaba incluida era la de los campesinos, cuya principal rol pasaba por la producción de alimentos, que por lo general no tenían acceso a la educación ni expectativas de cambiar su posición. Por debajo de ellos únicamente estaban los esclavos, considerados meras propiedades carentes de ningún derecho.
A pesar de que la visión de la época se centraba en seguir lo previamente establecido y de que posteriormente se ha considerado la Edad Media una involución, lo cierto es que pese a ello también se produjeron avances tanto a nivel científico como técnico. Sin embargo, se considera que este es uno de los principales puntos negativos de esta etapa histórica, considerándose al menos 5 de los siglos que duró la Edad Media como la Edad Oscura o el oscurantismo. Cultura y arte. A lo largo de la Edad Media, la cultura y las artes fueron evolucionando. Pintura, escultura, arquitectura, literatura o música vieron diferentes corrientes y estilos artísticos, como el románico y el gótico en la Baja Edad Media. Durante este periodo se pinta sobre ábsides y bóvedas, figuras estilizadas llenas de incesante movimiento y colorido. Los temas solían ser figuras de ángeles, santos, apóstoles, corderos, etc. La peste negra. En esta época tuvo lugar la mayor epidemia de peste en Europa, que estalló concretamente entre 1346 y 1347, llevando consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa. Esta enfermedad, conocida como la peste negra, había tenido una primera aparición durante el siglo VIII en época de Justiniano por los Balcanes, y desde entonces no se habían tenido más noticias de ella. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de llegar a tierra. Tecnologías incorporadas. El papel, desarrollado en China en el siglo II a.C., no llegó a Europa hasta el siglo XII, introducido por los árabes. El uso del papel supuso la desaparición del pergamino como soporte de escritura, lo que propició la mejora de la calidad del grafismo y su conservación, revolucionando las técnicas útiles empleados por los copistas. En la imprenta, la técnica de impresión con bloques de madera ya era conocida por los chinos en el siglo III a.C. El método era práctico solo para la impresión de pocos ejemplares. Johannes Gutenberg desarrolló un método más durable, económico, capaz de realizar grandes tiradas basados en tipos de metal fácilmente reemplazables. Gutenberg empleó 4 inventos conocidos en sus tiempos: los caracteres móviles, el papel, la tinta y la prensa. Su desarrollo fue un gran salto hacia la divulgación del conocimiento. Divulgó saberes antes reservados solo a grupos selectos y sentó las bases de la sociedad de la información que hoy vivimos. La invención de la imprenta tuvo también una importancia que iba más allá de la utilidad práctica a la hora de difundir más rápidamente el conocimiento. La mecanización significaba arrebatar el monopolio del conocimiento a los monasterios, que durante la Edad Media habían sido prácticamente los únicos lugares donde se escribían y copiaban libros. En la brújula, a finales de la Edad Media, se introduce el empleo de la brújula en la navegación, inventado por los chinos, basada en las propiedades magnéticas del imán natural o magnetita, conocido ya por los griegos. Molinos de agua y viento. Hace más de 900 años, la Europa medieval se convirtió en la primera gran civilización que no funcionaba gracias a la fuerza muscular. Miles y miles de molinos de viento y norias transformaron radicalmente la industria y la sociedad. La presencia de molinos movidos por agua se multiplicó en Europa desde los finales del siglo XI y en tan solo 200 años casi todas las energías disponibles en ríos y arroyos fueron empleadas. Gafas. Las primeras gafas que sirvieron para corregir la presbicia o vista cansada surgieron en el norte de Italia a finales del siglo XIII. El dominico Alessandro della Spina de Pisa fue uno de los primeros en difundir la técnica. Según su necrológica, él mismo fabricó las gafas, que otro había ideado antes, pero sin querer comunicar el secreto. El nombre del auténtico inventor es un misterio. Los primeros anteojos se llevaban pinzados sobre la nariz y corregían únicamente la hipermetropía y la presbicia. Las ventanas luminosas fueron una innovación medieval. Beda el Venerable las menciona en el siglo
y es en el siglo VIII. La industria vidriera de Bohemia y Murano, surgida en esa época, empezó a popularizar su uso. Reloj mecánico. Hasta la actualidad no sabemos quién ingenió este mecanismo tan original, así que el origen del reloj mecánico continúa siendo un misterio por la falta de fuentes inequívocos. Por lo menos los autores están de acuerdo en torno a la fecha aproximada del invento. En efecto, muchas fuentes indican que los primeros relojes mecánicos aparecieron hacia 1280. Presumiblemente ese invento ocurrió en el norte de Italia, ya que el primer reloj, en 1309, que conocimos es de la iglesia San Eustorgio en Milán. La mayoría de los historiadores suponen que los constructores del primer reloj mecánico eran monjes, porque los monasterios marcados por la estricta jornada de oración eran dependientes de una medición precisa del tiempo. Igualmente en el siglo XIII aún solo la iglesia y los monasterios poseían una elevada educación y conocían entonces los trenes de engranaje matemáticos. La burguesía. El crecimiento de las ciudades formó un nuevo grupo social no privilegiado, la burguesía. Se dedicaba al trabajo artesanal y al comercio y no dependía de ningún señor feudal. En la burguesía alta formaban parte de ella los grandes comerciantes y los banqueros, y en la pequeña la constituían los maestros artesanos y los pequeños comerciantes. Conclusión. Aunque la Edad Media sea mayormente vista como una época de estancamiento tecnológico y de conocimiento, la verdad es que en su transcurso fueron apareciendo nuevas técnicas y mecanismos complejos que ayudarían a mejorar el trabajo de campesinos y mercaderes. Casi acabando esta época, el ser humano se fue aventurando cada vez más a entender las diferentes ramas de la ciencia, y con cada descubrimiento e invento, cada avance se lograba gracias al trabajo de su predecesor. Muchas gracias.